Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Buenas tardes, Iglesia, ¿cómo están? Qué bueno. Yo no voy a pedir que me respondan tanto como Pastor David, no se haga problema. Aprecio el silencio, es una de las cosas más hermosas que puedan existir, ¿no? ¿No le encanta estar así en silencio en su casa? ¡Oh, qué lindo! Pero bueno, estamos muy felices de poder estar juntos. ¡Qué tiempo tan especial que es la Navidad! Hay una atmósfera que se crea, ya sea que la comunidad sea cristiana o no, pero hay toda una cosa poderosa que sucede. Y celebrar la Navidad y recordar a este hijo que nos fue dado es uno de los momentos más especiales. La muerte de resurrección es la verdad por la cual nosotros creemos y somos salvos, pero el nacimiento y todo lo que ello implica, lo milagroso del nacimiento de Jesús, el hecho de que todo el mundo celebra, aunque algunos ni siquiera lo saben, pero celebran al más grande milagro. Así que estamos muy felices de poder celebrar este tiempo juntos y vamos a seguir con el versículo de este mes, que es Isaías 9:6, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Y hoy vamos a estar hablando de este tercer atributo de este hijo que nos fue dado, que es Padre Eterno. Hemos estado reflexionando estos domingos anteriores y lo interesante es que Isaías, el profeta, cuando está escribiendo esta verdad, no solamente anuncia quién vendría. No solamente dice que va a venir y que se nos va a ser dado un hijo, sino que además dice cómo sería Dios con nosotros. Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Y cuando estaba preparando, hace varias semanas que sabía que iba a predicar esto y pensaba en que no es solamente un concepto lo que quiero compartir hoy, sino que quiero que nos encontremos con el Padre. Vamos a ver cómo Dios se revela a nosotros como Padre. Vamos a ver cómo Jesús revela al Padre y finalmente vamos a ver cómo el Padre entra en acción. Cuando nosotros pensamos en Isaías 9:6, necesitamos tener en cuenta que Isaías no tomó estos atributos o estas palabras para describir a Jesús al azar. Cuando dice Padre Eterno, está usando un lenguaje que tiene un peso enorme y muy profundo para el pueblo de Dios. Entonces hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué significa que el Mesías sea Padre Eterno? Y es en este momento que vamos a entrar al primer punto de nuestro sermón, y es: Dios se revela como Padre. Y cuando estaba pensando en esto de qué significa Padre, ¿cuándo aparece Dios por primera vez o cuándo se revela a Dios por primera vez como Padre al pueblo hebreo? Y eso es lo que quiero desarrollar en este primer punto. Isaías está anunciando al Mesías con títulos divinos, pero también está anunciando al Mesías con títulos relacionales. Lo hace al Mesías cercano a la humanidad. No solo dice que Él es rey, no solo dice que es un guerrero fuerte, no solo dice que es el campeón de las batallas, sino que dice que es nuestro Padre. Y cuando nosotros pensamos en esto, para nosotros es una verdad como, sí, Dios es Padre. Pero cuando nos movemos al momento histórico en el que Isaías está escribiendo esto, el pueblo hebreo veía a Dios como un gobierno. Piensa en esto, cuando Jesús está en la tierra, ¿qué le preguntaba a la gente? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? ¿Qué era lo que la gente entendía del Mesías? Gobierno. Pero Isaías nos trae esta verdad.
un Dios que engendra, un Dios que cuida, un Dios que forma y un Dios que acompaña. Y Padre eterno, esta frase implica que no es circunstancial, no es un día sí, un día no. No es limitado, no es para un tiempo y para otro tiempo no. No es ausente, no es cambiante. Padre eterno es una relación permanente, no es una reacción momentánea. Padre eterno no es un título, es una relación que no caduca. No tiene fecha de vencimiento la paternidad de Dios para nosotros. Y todo esto nos lleva a entender que la paternidad de Dios no es temporal, no es para una temporada, no es para cuando recién conocemos a Cristo, necesito que el Padre me guíe. No es algo emocional. Hoy Dios quiere ser mi Padre, pero mañana ya se cansó de lo mal que me porto, así que va a dejar de ser mi Padre. Es eterno, es constante. Y antes de hablar de corrección, que es algo que vamos a hablar en un tiempo, de disciplina o de guía, la Biblia hace hincapié en esta palabra. Repítala después de mí, identidad. La primera revelación de Dios como Padre, esto cuando ayer se lo compartía a David, le estaba compartiendo el sermón y compartimos los dos este punto, estábamos como wow. La primera revelación de Dios como Padre al pueblo de Israel es en Éxodo 4:22. Él dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, lo interesante de esto es que Dios se revela como Padre antes de la ley, antes del desierto y antes de la obediencia, porque la identidad precede a la conducta. No importa cómo vos te portes, no importa cuán lejos puedas o quieras huir de Dios, tu identidad es ser hijo del Padre. No importa cuánto puedas correr, no importa cuán frío sientas tu corazón, tu identidad, cuando vos aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, es que sos hecho hijo de Dios. Y tu identidad no está condicionada a una obediencia perfecta. No está condicionada a lo que hagas bien o lo que hagas mal. Tu identidad está condicionada al amor del Padre. Él me ama. Hay una canción, seguramente si usted fue a escuela bíblica cuando era pequeño, cantaba, sí, Cristo me ama. ¿La cantaba esa canción? Sí, Cristo me ama. Lo que pasa es que después con el tiempo nos olvidamos de eso, ¿no? Lo cantábamos cuando éramos así, pero a medida que vamos creciendo y nos damos cuenta de cuántas fallas vamos cometiendo, no sé si Cristo me ama, ¿no? Empezamos a cambiarle la letra a la canción. Lo segundo es que el significado de la palabra padre en hebreo viene del vocablo ab y significa origen, autoridad, protección, instrucción. En la cosmovisión hebrea, un padre da nombre, marca identidad y muestra el camino. Por eso Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6, no está haciendo solamente una reflexión poética, sino que es una expresión teológica y profundamente relacional. La crisis de identidad que tenemos hoy en día, la ausencia de padres presentes. No le voy a pedir que levante la mano, pero seguramente si pregunto cuántos tuvieron papás ausentes, muchos levantarían la mano. Y este es parte del plan diabólico del diablo para destruir la humanidad. El diablo se ha encargado de destruir la imagen de padre, porque cuando la imagen de mi padre es destruida, entonces es muy difícil que yo me pueda relacionar con Dios como padre. Y el diablo se ha encargado de eso. Por eso hoy quiero alentar en primer lugar a los hombres de esta casa. Si usted es padre, si usted va a ser padre, usted tiene la identidad de aquel padre. Y para aquellos que tuvieron una paternidad ausente, que el padre no estuvo,
o que la imagen con tu papá está completamente rota, déjame decirte que hay nueva identidad en tu Padre Celestial. Esto es buenas nuevas. Por eso el Evangelio es buenas noticias. Porque nuestra vida es transformada desde adentro. El tema de la paternidad y de la imagen de nuestros padres, del sentimiento de abandono, es algo que viene desde acá, desde muy adentro. Y cuando eso empieza a salir, es un cáncer que sale. Por eso necesitamos, cuando llegamos a Cristo, entender que hay una nueva identidad a través del Padre. Hasta acá vimos qué significa que Dios es Padre. Y entender que la identidad precede a nuestra obediencia, a nuestra conducta. Y que el Padre es una relación que no caduca. Ahora quiero que vayamos al segundo punto, que es ver cómo es ese Padre. Cuando se acerca a nosotros, ¿de qué manera actúa? Y la forma en que Dios se acerca a nosotros es a través de Jesús. Jesús revela al Padre. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando vemos a Jesús, el Padre se nos es revelado. Jesús no reemplaza al Padre, no lo reemplaza, sino que lo revela. Nos muestra quién es el Padre. Por eso en Cristo vemos cómo ama el Padre, cómo corrige el Padre, cómo espera y cómo restaura. Jesús no solo habló del Padre, Jesús decidió contarnos una historia. Seguramente usted está pensando en una historia. Para que nadie tenga dudas de cómo es el amor del Padre. Y esa historia se encuentra en Lucas 15. ¿Qué parábola se encuentra en Lucas 15? Además son 3 parábolas, pero la última parábola es la del hijo pródigo. Y acá entra el Padre eterno en acción. Este es el último punto. Cómo el Padre transforma nuestras vidas. Cómo el Padre obra en nuestras vidas. Y lo primero que quiero, y lo voy a tomar del primer punto que compartíamos, era la identidad. Lucas 15:24 dice, el Padre está hablando y dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Y acá podemos ver que el Padre, esto es impresionante, el Padre nunca deja de llamarlo hijo. Y aunque el hijo pierde la herencia, claro, ya no hay más plata. Pierde su posición, claro, ya no era más hijo. Y pierde su dignidad. Cuando nosotros estudiamos un poquitito el contexto cultural en el que el Señor Jesús está compartiendo esta parábola, ¿cuáles son los animalitos que estaba cuidando este joven? Los cerdos. El Talmud, que es uno de los libros que dentro de la religión judaica tiene varias reglas de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que hay que comer y lo que no hay que comer. No es la Biblia, no es lo que nosotros leemos como cristianos, sino que es uno de los apartados, podríamos decir, de la cultura hebrea. Una de las frases que dice el Talmud es, maldito el que trabaje con cerdos. Ay, y este muchacho había estado trabajando con cerdos. Y no solamente que había estado trabajando con cerdos, sino que añoraba comer de la comida de los cerdos. Yo me acuerdo allá donde vivía, en Buenos Aires, hay una ciudad al lado de la que yo vivía que se llama Plátanos, pero no hay plátanos, increíble. Y en Plátanos había una chancha, le dicen ustedes, una cochina, así, era así y hasta acá, era enorme esa cochina, esa chancha. Y siempre pasábamos con el auto y la veíamos y la tipa estaba ahí, ¿no? Como toda feliz, pero la veía, estaba toda sucia siempre, ¿no? El lugar en el que vivía era muy asqueroso. Imagínate la comida que come, ¿no? No va a andar con tenedor y cuchillo.
Y este muchacho añoraba comer algo de la comidita de los cerdos porque tenía muchísimo hambre, había perdido completamente su dignidad. Pero no perdió su identidad. Cuando él estaba caminando a la casa de su padre y el hijo dice, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre le responde con 3 cosas: ropa nueva, un anillo y sandalias. Y algo interesante son las sandalias. Las sandalias en la época de Jesús y también tristemente muy cerca de nuestra historia con los esclavos, por ejemplo acá en Estados Unidos y en algunos de nuestros países, los esclavos no podían usar zapatos. Tenían prohibido usar zapatos porque el zapato daba identidad. ¿Y el padre qué le pone al hijo? Un par de sandalias nuevas. Le vuelve a decir, vos sos mi hijo. No importa cuán lejos te hayas ido. El Padre eterno sigue amando y sigue reivindicando nuestra identidad como hijos. Esto es poderoso, esto es sanador. Y lo que vemos es restauración de identidad antes de corrección de conducta. No viene el hijo y le dice, ¿viste? A ver las madres, a ver los padres, yo te dije. No le dice eso. Corre, le pone un vestido nuevo, le pone un anillo nuevo, le pone los zapatos y ¿qué hace? Una fiesta. Porque la restauración de la identidad viene primero antes de la corrección. Porque Dios te tiene que recordar, me tiene que recordar quién yo soy para que cuando Él me corrija, yo pueda entender a dónde tenga que ir. El Padre eterno no es un título, es una relación que no caduca. Jesús, el Padre eterno, vino a devolvernos la identidad que habíamos perdido. Cuando nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás, no teníamos identidad, no sabíamos quién era. Vinimos a la luz eterna, recibimos una nueva identidad. En el camino, algunas veces nos fuimos para un lado y para el otro. Perdimos la identidad, perdimos el rumbo, pero el Padre está a la puerta de la casa esperando a que nosotros vengamos. Lo siguiente en cuanto al Padre en acción, lo primero recuerda es la identidad, lo segundo es la disciplina. El Padre no impide que el Hijo se vaya. Y esto también es paternidad madura. Hola, padres y madres. Hay que empezar a ser iguales a nuestro Padre. El Padre no controla lo que hace el Hijo pródigo. El Padre no manipula. Y el Padre no rescata prematuramente. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. La disciplina del Padre no es venganza, no es rechazo, sino que es amor que forma el corazón. El hambre del Hijo pródigo fue parte del camino de regreso. Y quiero hablarle a los padres que tienen hijos pródigos, que están lejos del camino. Hace unas semanas escuché al director del Instituto Moody, ahí en Downtown, y él decía, padres que tienen hijos pródigos, y yo sé que acá hay unos cuantos, la forma de orar por tus hijos es como le sucedió al hijo pródigo. Orá que tu hijo vuelva en sí. No ores que se dé un golpe y que se dé cuenta. Empezá a orar, Señor, yo pido que mi hijo vuelva en sí. Que la palabra que ha sido sembrada comience a dar fruto. No deje de orar por su hijo o por su hija que está lejos del Señor. La oración de los padres es poderosa. Matthew Henry, que es un comentarista bíblico, junto a Francisco La Cueva, dicen lo siguiente: las pruebas y aflicciones
cuando van santificadas con la gracia divina, son un medio admirable para hacer que el pecador se vuelva de sus caminos extraviados. No deje de orar. El hambre lo llevó al hijo pródigo a darse cuenta que necesitaba del Padre. Así que el Padre eterno disciplina para restaurarnos, no para destruirnos. El Padre eterno no quiere que te sientes al final porque estás en disciplina. Quiere que vengas al frente y que puedas restaurar tu relación con Él. No importa cuán lejos nos hayamos ido, hay oportunidad. Mientras hay aliento, hay oportunidad. Necesitamos correr a los brazos del Padre. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿sabe qué hace la disciplina? Da fruto apacible. Da fruto. La disciplina, la corrección de Dios trae fruto para nuestra vida. Y esto tiene que traer paz a nuestro corazón. Cuando somos disciplinados inclusive por el Espíritu Santo. Cuando hablamos lo que no tenemos que hablar. Cuando tratamos a los otros de manera que no tenemos que tratar. Y el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Esa es la disciplina del Señor para nuestra vida. Imagínese un padre que el pibe hace lo que quiere y nunca lo corrige. ¿Qué va a pasar con esa criatura? Es un desastre. Ahí tenés violadores, ahí tenés asesinos, ahí tenés adictos, porque no tuvieron corrección. Algo que he visto muchas veces en todos mis años de trabajo como maestra, es que los niños a los que uno más ajusta son los que están más agradecidos, porque en casa no lo tienen. Y así es el Señor va ajustando, el Señor va trabajando, va puliendo. Y ese trabajo donde uno es pulido por el Espíritu Santo es un momento de dolor, porque hay cosas que tienen que salir de nuestra vida. Como hijos tenemos que someternos a la guía del Padre. Y este es lo último. Lucas 15:20 dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y esto revela que el Padre espera, que el Padre observa y sale al encuentro. Note lo siguiente, el Padre no va a buscar al Hijo al país lejano, sino que sale al encuentro cuando hay arrepentimiento. La guía del Padre no fuerza, Dios no te va a forzar a hacer nada. No invade, no se va a meter en tu vida, tenés que cambiar esto, Ingrid, no. No lo va a hacer invadiéndome. No anula nuestras decisiones, sino que acompaña nuestros procesos. Dios no va a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer. Dios no va a hablar bien por nosotros. Dios no va a tratar bien a nuestros familiares por nosotros. Dios no va a ser amable por nosotros. Esa es nuestra tarea. El Padre no va a forzar lo que nosotros podemos hacer. ¿Dios obra milagros? Claro que sí. ¿Dios hace lo sobrenatural? Claro que sí. Pero a nosotros nos corresponde la parte que transforma nuestra identidad y nuestro carácter cristiano. Y es por eso que Isaías 9:6 nos recuerda que Jesús, como Padre, nos guía con paciencia, nos espera con amor y nos conduce a casa. Pastor Jason, if you can help me with the keyboards. Así que Dios se revela a nosotros como Padre y esto significa que nuestra identidad está segura en Él. Que su disciplina es para nuestro bien y que su guía es fiel. ¿Qué le parece si se pone de pie en esta tarde? Cierra sus ojos. Así que no importa cuán lejos estuviste o cuán lejos estás. No importa cuánto perdiste. El hijo pródigo perdió todo, toda la herencia. No le quedaba ni un centavo.
Y no importa cuánto te equivocaste, el Padre sigue siendo Padre. Y me gustaría hacer un momento aquí adelante. Y me gustaría en primer lugar que levantemos una oración por los hijos pródigos. Así que si sos papá o mamá o abuela o abuelo, tío, tía y tenés un hijo o hija pródiga, pasa adelante. Hijo pródigo significa que está lejos, que perdió el rumbo. No tengas vergüenza. La oración de los padres es poderosa. Jesús no se olvida. Jesús no se olvida de tu rodilla. Jesús no se olvida de las promesas. Iglesia, ayúdame a orar en este momento. Esto es una carga en mi corazón desde que supe que iba a predicar de esto. Dios, fue lo primero que Dios me habló. La oración por los hijos pródigos. Quizás es tu hermano o es tu hermana. No sos el padre o la madre. Es un amigo, es una amiga, es tu sobrino, es tu sobrina que está corriendo lejos de Jesús, que está perdiendo todo, está perdiendo su dignidad, está perdiendo su identidad, está perdiendo todo lo que viene como un beneficio para su vida. Iglesia, te pido que extiendas tus manos. Vamos a clamar a Dios por aquellos pródigos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de los hijos, de las hijas que han corrido lejos de tu palabra. Ten misericordia de hermanos, de hermanas, de padres inclusive que han escuchado el evangelio y que hoy están lejos. Señor, ten misericordia. Que el hambre que hoy están padeciendo sea la causa que los lleve de regreso a tu presencia. Que la necesidad que hoy están viviendo se convierta en una necesidad de encontrarse nuevamente con vos. Pedimos por salvación, pedimos por una nueva oportunidad. Señor, pedimos que los alcances con lazos de salvación. Lloro para que fortalezcas a cada papá, a cada mamá que está luchando por la salvación de sus hijos, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que con aflicción en el corazón están clamando día y noche. Señor, escucha el clamor de tu iglesia. Escucha el clamor de estos padres, Señor. No te olvides de tus promesas, Señor. No te olvides, Señor. Escucha la voz de tu iglesia que clama, que ora, que necesita de un milagro, Señor. Necesitamos un milagro. Necesitamos ver a estas personas a los pies de Cristo una vez más. Porque tu plan es que todos se salven, que nadie se pierda. Oramos, Señor. Te necesitamos una vez más. Padre eterno. Padre eterno. Y ahora quiero orar también. Esto es algo que también está en mi corazón. Por aquellos que tienen rencor hacia su padre terrenal. Aquellos que quizás no pudieron cerrar un círculo. Que los padres fallecieron sin haber podido solucionar las cuestiones. Aquellos que la última conversación fue una conversación de dolor, de violencia, de ansiedad. Dios es tu Padre. Mi hermano, mi hermana,
Mi amigo y mi amiga, Dios es tu Padre. Él no deja huérfanos. Él no abandona la obra de sus manos. Y si tenés una situación con tu papá, esté en vida o no, sin resolver, hoy es la tarde para en tu corazón pedirle al Señor: Señor, yo perdono. Yo perdono. Yo quiero ser libre. Yo quiero mi identidad en Cristo. Yo quiero mi identidad de hija de Padre eterno, de hijo de Padre eterno. Dios restaura todas las cosas. Él es fiel. Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no se arrepiente de su palabra. Él es firme como un castillo, como una roca fuerte. Él no titubea. Él es nuestro Padre eterno. Él no te va a dejar ni abandonar, mi hermano. Hombres, varones de esta casa, tomen un compromiso con el Señor de desarrollar el carácter del Padre eterno, de guiar con sabiduría su hogar, de guiar con sabiduría su familia, de tener una autoridad que viene del Padre. Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Levante ahí sus manos, toda la iglesia, levante su mano. Y diga conmigo: en esta tarde yo recibo la identidad de mi Padre eterno. Yo soy amado, yo soy perdonado. Yo creo que mi Padre va a hacer algo grande con mi vida. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice amén, amén y amén. Dios te bendiga. Que tengas una semana de victoria.